Nunca olvidaré el día que aquello llegó a nuestra casa. Mi esposo lo trajo de uno de sus viajes. Tenía una presencia tan espeluznante que era difícil tolerarlo. Unos ojos tan amarillos que parecían atravesar cualquier objeto, incluso a las personas. Yo me opuse, pero mi marido dijo que era inofensivo. Solo hizo mi opinión a un lado, como lo hacía desde hace 3 años. Como siempre, como si yo fuera un mueble, de esos viejos que solo colocas en un rincón e ignoras. Lo colocó en una de las habitaciones, en un cuarto que estaba en la esquina de la casa. Aquella habitación yo no la había querido ocupar porque estaba fría, era húmeda y, por cierto, muy oscura, pero parecía que aquella presencia le venía como anillo al dedo. Estaba sumamente cómodo. Había ocasiones en las que nos acechaba. Él dormía, por supuesto, todo el día y permanecía despierto durante la noche, pero a veces iba a la cocina y se acercaba mucho a mí mientras yo le preparaba algo de comer a mis hijos. Cuando yo lo notaba, estaba justo detrás de mí. Me sorprendía y me llenaba de miedo. Lo único que atinaba a hacer era aventar aquello que estaba yo preparando y salir corriendo de la habitación. Mientras yo escapaba de la cocina, gritaba a nuestra ama de llaves, a Guadalupe. Ella acudía en mi ayuda, pero no había mucho que pudiera hacer. No sabía por qué, solo me perseguía a mí y a mis hijos. Guadalupe le llevaba de cenar y también el desayuno. Yo imagino, es más, podría asegurar que lo único que hacía ella era aventárselo para dentro de la habitación. Aquello solo se alimentaba de carne, no comía otra cosa. Estábamos tan asustados que Guadalupe me llevaba la cena a la habitación. Yo me quedaba ahí con mis hijos. Ella dejaba acostado a su niño, pues no había ningún problema. Pero yo no podía abandonar el cuarto ni dejar solos a mis pequeños. Sabrá Dios en qué momento aquella cosa nos iba a atacar. En una ocasión, mientras yo dormía, se metió a mi habitación. Cuando abrí los ojos, pude verlo parado, ahí, junto a mi cama. Lo único que yo pude hacer fue aventarle la lámpara, pero se esquivó. No pude tocarlo. Lo único que provoqué fue un gran incendio en mi cuarto. Si no hubiera sido porque Guadalupe acudió al llamado de mis gritos, quién sabe qué hubiera pasado. Seguramente la casa hubiera quedado reducida a cenizas. Una de las veces en las que ella salió al mercado y yo me quedé con los niños, no solo con los míos, sino también con su pequeño, sucedió una cosa espantosa. Mientras yo estaba al pendiente del bebé y de mis pequeños, aquello salió de la habitación oscura en la que se encontraba. Yo fui a ver a mis hijos para poder cepillar su cabello. Acababa de darle una vuelta al bebé. Estaba plácidamente dormido. De pronto, escuché cómo gritaba y lloraba. Corrí rápidamente a ver qué le pasaba, pero jamás, en ningún momento imaginé que iba a encontrar un escenario tan espeluznante. Aquello estaba golpeando al bebé. Desesperada traté de quitárselo como pude y logré arrebatárselo, pero eso me golpeó. Quedé inconsciente. Cuando la pobre Guadalupe volvió del mercado, me encontró tirada y a su niño lleno de rasguños y de moretones. Después de eso yo tuve miedo de que nos abandonara. Como imaginarán, mi esposo no tomó en cuenta aquello que pasó.
Yo se lo conté y le pedí que se llevara eso lejos de nuestra casa, de nuestros hijos y por supuesto de la pobre Guadalupe y de su bebé. Pero él me dijo que yo exageraba, que nunca me había visto tan histérica. Me recalcó que aquello era completamente inofensivo. Me sentí sola, como un niño huérfano. Afortunadamente Guadalupe se quedó con nosotros. No me abandonó ni a mí ni a mis hijos. A los pocos días, mi esposo iba a salir de viaje. Unos 20 días según lo que comentó él. Guadalupe y yo nos pusimos de acuerdo. Nos organizamos para poder darle solución al problema, porque si no lo hacíamos nosotras, nadie más nos iba a ayudar. Una vez que mi esposo se marchó, parecía que aquello sabía que él iba a estar ausente durante tantos días, porque se levantaba mucho más temprano, incluso antes de que se metiera el sol. En la primera noche, todos dormimos juntos en una sola habitación. Guadalupe, su niño, mis hijos y yo. Y por primera vez pude tener la puerta cerrada. Antes no podía hacerlo. No quiero ni imaginar el coraje de mi esposo al llegar de su trabajo y notar que la puerta había sido cerrada. Pero esta vez sí pude. Y mientras nosotros nos refugiábamos en mi cuarto, aquello daba golpes, rasguñaba la puerta. Afortunadamente, nunca pudo entrar. A la mañana siguiente, Guadalupe y yo nos paramos muy temprano. Dejamos a los niños dormidos. Y mientras aquello se encontraba descansando, entramos con cuidado. Abrimos muy despacito la puerta y revisamos que estuviera completamente dormido. Así fue. Después cerramos. Le pusimos seguro. Y con los clavos, el martillo y las tablas que habíamos preparado, tapizamos la puerta. Llenamos la entrada de su habitación de tablas. No había manera en que pudiera salir. Una vez que terminamos la labor, Guadalupe y yo nos abrazamos. Lloramos juntas como dos niños, llenos de miedo. Cuando llegó el momento de que despertara, hizo muchísimo ruido. Pegó en la puerta, daba alaridos, se escuchaban golpeteos, y así pasó durante varios días. Yo imagino que murió de hambre, de falta de aire. Con el pasar de los días, sus ataques a la puerta disminuyeron, hasta que llegó el momento en que todo estaba en silencio. Por precaución, tanto Guadalupe como yo decidimos esperar un par de días. Cuando por fin abrimos la puerta, aquello ya estaba muerto. ¿Qué le vamos a decir a mi esposo cuando regrese? Pues que se murió. De manera inexplicable, de manera sorpresiva. No sabemos por qué, pero aquello ya no podrá estar con nosotros.